Likutei Sijot, tomo 31, para allá Titro, Sijá número 1. Esta Sijá trata sobre un versículo donde Hashem le dice a Moshe lo siguiente: Ko tomar lebet Jacob etaget libnei Israel. Así le dirás a la casa de Jacob y les vas a contar o relatar a los hijos de Israel. ¿Quiénes son la casa de Jacob? ¿Quiénes son los hijos de Israel? Este pasuk parece ser redundante. Entonces tenemos un midrash que se llama Mejilda. Lo vamos a llamar Mejilda hoy. Que este Mejilda da dos explicaciones. Primera explicación: Bet Yaakov Elu Anashim. Bet Yaakov se refiere a las mujeres. De hecho, hoy en día hay muchas instituciones educativas de mujeres que se llaman Bet Yaakov o Beis Yaakov. Betaget limne Israel, y le dirás o le vas a contar a los hijos de Israel, se refiere a los hombres. Davar Ajer, una segunda interpretación, otra explicación, dice la Mejilda. Kotomarle Bet Yaakov, así le vas a decir a la casa de Jacob, son las mujeres que hay que hablarles Belashon Raká, un lenguaje suave, y se les debe decir Rashi Prakim, los puntos principales o los encabezados de la Torá de las mitzvot. Betaget libnei Israel, y le vas a contar, le vas a relatar a los hijos de Israel, se refiere a los hombres, a los que se debe ser más detallado, más preciso, más estricto. Tenemos dos explicaciones en la Mejilda, entonces. La primera, que se refiere a mujeres y a hombres. La segunda, que dice que a las mujeres hay que decirles un lenguaje más suave y más generalizado. Rashi Prakim, los encabezados, los títulos, los puntos principales, según la segunda, y a los hombres hay que ser más estricto, hay que ser más detallado, hay que enseñar todos los pormenores de la Torah y de las mitzvot. Aquí surge una pregunta. La Mejilda presenta esto como dos interpretaciones distintas. La primera, que es mujeres y hombres. La segunda, como dijimos, que a las mujeres hay que hablar su lenguaje más suave y más general, Rashi Prakim, y a los hombres más detallado y más estricto. Aparentemente, podríamos juntar estas dos explicaciones. Si ambas hablan de mujeres y hombres, solo que la segunda, además, dice la manera que había que hablar a las mujeres y la manera que había que hablar a los hombres, más Rashi Prakim, los títulos o los encabezados, más suave, a los hombres más estricto, más detallado. Podríamos hacer de las dos explicaciones una única explicación. Esa es la primera pregunta que hace el Rebbe. Y aquí trae otro comentario, también otro midrash, que aquí lo vamos a llamar simplemente el midrash. El midrash dice así: interpreta este versículo de esta manera: Ko tomarle Bet Jacob, así le dirás a la casa de Jacob, Elu Anashim, estas son las mujeres. Y hay que decir a las mujeres Rashi Prakim, Rashi Dvarim, los títulos o los encabezados, los dijimos antes, los puntos principales que ellas pueden escuchar. O sea, dice el Midrash, a las mujeres hay que decirles los puntos principales porque eso es lo que ellas están preparadas para internalizar. Betaget libnei Israel, dice el Midrash, le vas a relatar, le vas a contar a los hijos de Israel, Dikdukei Dvarim, le vas a decir los detalles precisos de cada mitzvah, de cada halajá, que ellos pueden escuchar porque los hombres están más preparados para el análisis, como vamos a ver, etc. Este midrash parece decir algo parecido a la segunda interpretación de la Mejilda, que a las mujeres hay que decir en lenguaje suave y solamente a Rashi Dvarim los títulos o de manera los principios generales, y a los hombres más estricto, más detallado. Solo que el Rebbe trae aquí algunas diferencias sutiles y claves. El Midrash, en esta última explicación que dijimos, no trae lo de las palabras suaves y palabras más estrictas. El Midrash no dice que a las mujeres hay que hablar en lenguaje suave. ¿Qué dice? Solamente dice que enseñarles en general, o los principios básicos, principales de cada mitzvah. Otra diferencia, que el Midrash agrega a las mujeres hay que decirle Rashi Dvarim, solo los títulos o la mitzvah de manera general,
porque eso es lo que ellas pueden escuchar. Y a los hombres más detallado, porque eso es lo que ellos están preparados para escuchar y para analizar. La Mejilta esto lo omite. El Midrash dice que a los hombres hay que hablar de una manera, a las mujeres de otra manera. ¿Por qué? Porque cada uno está capacitado para entender y para escuchar esto. A simple vista, parece que la interpretación del Midrash y la Mejilta discrepan sobre qué es exactamente lo que se le dijo a las mujeres. El Midrash, esta última explicación que trajimos, dice que se le dijo solamente los puntos principales. La Mejilta, y así también Rashi parece que esa es su opinión en la Torá, sugiere que cuando agrega que también con un lenguaje suave podría incluir no solamente los puntos principales, que son más fáciles de comprender, sino también palabras de aliento, explicando la belleza y la recompensa de las mitzvot. Entonces, según la Mejilta, cuando dice que se le habló con palabras suaves, palabras, vamos a decir, palabras que atrapan, palabras que convencen, no le dijo solamente lo esencial, también palabras motivadoras. Es una pregunta en realidad, ¿se lo dijo o no se los dijo? Una última diferencia sutil entre el Midrash y la Mejilta es el orden. El Midrash primero dice el grupo, a las mujeres. Y después dice, hay que decirle los puntos principales. En cambio, según la Mejilta, la segunda interpretación de la Mejilta, ¿qué dice? Dice, primero la Mejilta dice así, primero el contenido, hay que hablarles con lenguaje suave. Y después dice a las mujeres. O sea, la Mejilta dice, primero hay que hablarle con un lenguaje suave, los principales puntos a las mujeres. En cambio el Midrash dice primero a las mujeres y después qué es lo que hay que decirle, los puntos principales de todo. Todas estas diferencias no son solamente detalles menores, sino que encierran algo mucho más profundo. Y el Rebbe, a través de esta sijá hermosa, nos va a marcar que estas diferencias revelan dos maneras fundamentales, distintas de cómo entender el rol de las mujeres en la entrega de la Torá o cuál es la relación de las mujeres con la Torá. Entonces el Rebbe explica que hay dos enfoques fundamentales, dos enfoques que representan de manera distinta por qué Hashem instruyó usar dos formas de hablar a los hombres y a las mujeres. Tagit, tomar betagit. Así vas a hablar a la casa de Jacob y vas a relatar, vas a decir o vas a contar a los hijos de Israel. Y el Rebbe dice así, el primer enfoque, basado en la primera interpretación de la Mejilta, que dice estas son las mujeres y estos son los hombres. La diferencia en la comunicación se debe a los receptores. Obviamente, hombres y mujeres tienen naturaleza y quizá capacidades diferentes de entendimiento y de razonamiento, ¿no? Capacidades, vamos a decir, tradicionalmente se habla esto de las diferencias del enfoque analítico que tienen hombres y mujeres. Y por eso la Torá debe ser presentada en diferentes maneras a cada grupo. Eso es lo que dice la primera interpretación de la Mejilta. ¿Qué dice la primera de las explicaciones de la Mejilta? Bet Jacob son las mujeres, Bene Israel son los hombres, punto, sin dar más detalles. A cada uno hablarle en su lenguaje. Ahora viene la segunda interpretación de la Mejilta. Dice la diferencia no es solamente en quién recibe. La diferencia está en la naturaleza de la Torá. La Torá, por su propia naturaleza, vamos a decir, la propia estructura de la Torá, necesita ser presentada en capas. Primero, los principios generales, lo que dijimos Rashi Dvarim. Y luego, los detalles y las precisiones. Y una vez, entonces que entendemos que primero tengo que decir en general y después los detalles, viene la Torá y te dice, a mujeres decirle lo general, Rashi Dvarim, y a los hombres decís los detalles. Esas son las dos interpretaciones de la Mejilta, y al revés dice, son dos enfoques. Primer enfoque es, bueno, quiero transmitir algo. ¿Quién es el auditorio que me va a escuchar? Tengo mujeres, tengo hombres. A cada uno se lo digo en su idioma, de la manera que está más preparado
o preparada para escuchar. Segundo enfoque, no. El enfoque no es hombres y mujeres, el enfoque es la Torá. La Torá debe ser transmitida primero de manera general y después de manera detallada. Entonces, primero dijo lo general. ¿A quién le dijo lo general? A las mujeres. Ahora vamos a ver por qué. Y después, los detalles se los dijo a los hombres. La pregunta es ahora, que nos queda, es ¿dónde entra el Midrash? Esta tercera interpretación que trae el Midrash. El Midrash hace diferencia en el público, en el auditorio, en las mujeres y hombres que iban a recibir, o la diferencia está en la Torá como debe ser entregada. Entonces, el Rebbe, aparentemente, el Midrash era más parecido a la segunda interpretación de la Mejilta. Dijimos, es casi igual, tiene algunas diferencias sutiles, pero va por ese lado. Palabras generales, Rashei Dvarim, lenguaje suave, mujeres, hombres. Dice no. El Midrash no sigue definitivamente, no sigue el segundo enfoque de la Mejilta. Más bien, el Midrash viene a explicar y profundizar el primer enfoque de la Mejilta. El primer enfoque de la Mejilta dijo hombres y mujeres. ¿Qué dice el primer enfoque? ¿Por qué hay una comunicación diferente a las mujeres y a los hombres? Y el Midrash responde, y ahí agrega unas palabritas mágicas, porque esto es lo que ellas pueden escuchar, y a los hombres decide esto porque esto es lo que ellos pueden escuchar. La diferencia no tiene que ver con la estructura de la Torá, como dijimos en el segundo enfoque de la Mejilta. Se adapta, sino que se adapta a la capacidad de recepción de cada grupo de hombres y mujeres. Y para entender esto, que el Midrash no va con el segundo enfoque de la Mejilta, sino viene a elaborar el primer enfoque mujeres y hombres, el enfoque que dijimos que la Torá debe ser entregada a cada público según su capacidad y de su manera. El Rebbe dice, ¿qué significa Rashei Dvarim? ¿Qué significa esto que dice en realidad la segunda explicación de la Mejilta o el Midrash? Que a las mujeres había que decirle Rashei Dvarim, los encabezados de las cosas, o sea, los puntos principales. Eso dice la segunda explicación de la Mejilta y la del Midrash. Ahora viene el Rebbe y dice, no, el Midrash se refiere a otra cosa, no a lo que dice la Mejilta, pero está usando los mismos términos. Me está diciendo que el Midrash se refiere a la primera interpretación de la Mejilta, ahí no habla de esos términos. Entonces el Rebbe dice así, Rashei Dvarim puede significar dos cosas. Y acá por eso se genera la confusión. Primer significado más, vamos a decir, Rashei Dvarim es un resumen pedagógico. Un maestro quiere enseñar algo a los alumnos, ¿ok? Un tema complejo. Primero le omite todos los detalles, todas las cláusulas, todas las excepciones, todas las reglas. Trae el tema de manera generalizada. El Rebbe dice acá, Derech Tzara, el camino corto, parafraseando al Tania. Se trata de hacer una información accesible según la capacidad del estudiante. Eso quiere decir Rashei Dvarim. Una segunda interpretación de Rashei Dvarim, puede ser principios fundamentales. Puede ser, te doy la esencia, te doy el núcleo. No es una simplificación como dijimos antes, sino te estoy dando los principios centrales, generadores, las herramientas de los que después emanan, salen todo el resto de los detalles. Por ejemplo, una Mishnah. La Mishnah son pocas palabras que contienen mucha información. La Mishnah te da las coordenadas, te da las herramientas, las bases, que para que vos solito después puedas hacer el camino, trazar el camino basado en estas reglas que la Mishnah nos dio. O más relevante, dice el Rebbe, los 10 mandamientos, hacer et adibrot. Los 10 mandamientos también son un resumen de toda la Torá, pero no es un resumen, es Rashei Dvarim, son los principios fundamentales del cual después se desprenden todo el resto de los principios de la Torá. Es más, dentro de los 10 mandamientos, los 2 primeros, que son los que dijo Hashem, también son los principios fundamentales de todo el resto de los mandamientos.
De hecho, los 10 mandamientos ayer lo dijo Bedibur Ejad en una sola palabra, en una sola frase, ¿no? Que son la fuente, la cabeza, la esencia de todo el resto de la Torah. Entonces, tenemos dos interpretaciones muy dispares. ¿Qué significa Rashi Dvarim? Rashi Dvarim puede ser un resumen, te lo digo de manera generalizada, o Rashi Dvarim puede ser no. Te doy la esencia de la mitzvah, de ahí después se desprenden todos los detalles. Y ahora podemos entender entonces cómo encaja el Midrash perfectamente con la primera explicación de la Mejilta. El Midrash usa el primer significado de Rashi Dvarim. Un resumen, de manera general. A las mujeres se le dan los resúmenes adaptados a lo que puedan escucharlos, dice el Midrash. Una versión más simplificada porque, según la comprensión tradicional citada, su mente es más concisa y menos inclinada a un análisis detallado. Es una cuestión de capacidad y adaptación pedagógica. En cambio, la Mejilta, en la segunda interpretación, dice algo mucho más profundo. A las mujeres se les dio Rashi Dvarim según el segundo significado. A las mujeres no le dijeron la Torah así en general. Bueno, te digo algunas cositas. Se les dio la misma esencia de la Torah, de donde se derivan todos los detalles que luego se enseñan a los hombres. A las mujeres se los dio directamente desde el núcleo. Le dio la esencia, la raíz, de donde después se desprenden. O sea, no es que a las mujeres le dio una versión light, resumida, aguada de la Torah. No, le dio lo principal. La Torah tiene que ser enseñada de esa manera. Primero la esencia y después los detalles. Por lo tanto, esta distinción entre el Midrash y la Mejilta tiene consecuencias enormes sobre cómo vamos a entender cuál es la relación de las mujeres y la Torah. Según el Midrash, a las mujeres se les da solo lo que pueden escuchar. ¿Qué quiere decir? La conexión de las mujeres con la Torah es aquello que es más aplicable, aquello que es más tangible para ellas, más o fácilmente comprensible. Las áreas que las mujeres están exentas, como por ejemplo mitzvot aseh shazman grama, toda mitzvah que tiene un tiempo específico, que la mujer está exenta, o la obligación formal de estudiar Torah día y noche, Bagita, Bo, Yomam, Balaila, queda fuera de este paquete que Hashem le dio a las mujeres. Porque de alguna manera la conexión, según el Midrash, de las mujeres con la Torah, en cierto sentido es limitada a lo que le compete a la mujer y nada más. Según la Mejilta, la segunda interpretación, ¿no? Todo es al revés, todo cambia. Las mujeres se les dio la esencia de la Torah, los principios fundamentales, Rashi Dvarim, como explicamos la segunda explicación que significa principios o encabezado Rashi Dvarim, significa que reciben la totalidad de la Torah en su raíz, incluso de toda la Torah. Acá el énfasis es toda la Torah, incluso aquellas mitzvot que la mujer no está obligada, como los mandamientos que están ligados con un tiempo específico que la mujer está exenta. No disminuye para ella el hecho que ellas recibieron y están conectadas con toda la Torá. O sea, el hecho de que la mujer no tenga que cumplir una mitzvah, no por eso implica que no se la entregaron. Todo lo contrario, vamos a ver que desde un lugar más elevado se le dio a la mujer. Y el Rebbe apoya esta idea de la Mejilta, que a las mujeres se les dio la Torá desde su núcleo, de su esencia, etc., ¿no? Según esta segunda interpretación de la Mejilta y segunda interpretación de Rashi Prakim, citando las enseñanzas del Arizal, Rabbi Yitzhak Luria, un gran cabalista del siglo XVI, y también del Zohar, todavía antes, enseñan que el hombre y la mujer son como medio cuerpo cada uno, y la esposa del hombre es como su otra mitad. Entonces, cuando el hombre cumple una mitzvah, que él está obligado, pero que su mujer no está obligada, está exenta, a través del cumplimiento del hombre también la cumple la mujer. ¿Por qué? Porque también la mujer tiene obligación de alguna manera y tiene parte y le fue entregada esa mitzvah. Esa conexión con la Torah y con la mitzvah existe incluso antes de su matrimonio, ya que son dos mitades de un mismo alma. Entonces, de vuelta, el Midrash va como la primera interpretación de la Mejilta.
queriendo decir que a las mujeres, y como la primera interpretación de cómo se entregó la Torá, a cada público le dieron lo que puede escuchar, lo que es necesario para ellos o la capacidad. Ahora, según la segunda interpretación de la Mejilda, Rashei Dvarim no quiere decir se le dio solamente general o solamente lo aplicable. No, se le dio la esencia misma de la Torá, del cual se desprende después todos los detalles de la Torá. Mucho más profunda la segunda explicación de la Mejilda. Ahora vamos a poder resolver algunas de las preguntas, algunas de las variantes que encontramos entre la Mejilta y el Midrash, etc. El Midrash no dice que Hashem le habló a las mujeres en un lenguaje suave. Desde su perspectiva, que las mujeres recibieron una Torá adaptada, limitada, solo lo que les compete a ellas. No hay un elogio especial en decir que Hashem les habló en un lenguaje suave. Es una cuestión de necesidad práctica. En cambio, la Mejilta, en la segunda interpretación, sí lo incluye. ¿Por qué? Desde su perspectiva, que las mujeres recibieron la esencia. Es algo muy elevado. ¿Qué quiere decir que Hashem les habló en lenguaje suave? No que les habló amablemente, no que las trató de convencer con palabras que las atrapen, hablándole de la recompensa o de lo bueno que es cumplir las mitzvot. Les habló desde un lado del reconocimiento, de comunicar la grandeza de lo que estaban recibiendo las mujeres. Lenguaje suave quiere decir, Hashem les habló desde un reconocimiento de lo que les estaba entregando a ellas, de la grandeza y la responsabilidad de las mujeres. El núcleo de la Torá estaban recibiendo. Y el Rebbe relaciona la Shon Raká, un lenguaje suave, con lo que dijimos antes, Rashei Dvarim, la esencia, que es todo lo mismo. El núcleo y la esencia y el lenguaje suave, todo tiene que ver con la grandeza de lo que estaban recibiendo las mujeres. Otra de las diferencias que habíamos mencionado es que el Midrash primero dice, estas son las mujeres y había que decirle tal y tal cosa, y la Mejilta dice al revés. Había que hablar un lenguaje suave a las mujeres, o Rashei Prakim a las mujeres, ¿no? Entonces, esto encaja perfectamente con lo que veníamos diciendo. Según el Midrash, que primero le dice a las mujeres y después qué es lo que hay que decirle a Rashei Dvarim, encaja con su enfoque de a las mujeres decirle esto. Mientras que la Mejilta primero habla del contenido. Rashei Dvarim, el núcleo de la Torá, según él, Rashei Dvarim, no es superficial, es el núcleo de la Torá. Luego hay que decírselo a las mujeres, porque como dijimos, esta es la estructura de la Torá. Primero hay que decirlo en general, primero hay que decir, no el general, primero hay que decir el núcleo, la esencia, y después, primero los puntos fundamentales, después los detalles. Después hablamos de a quién se lo decimos a las mujeres. Y acá el Rebbe agrega que el mismo Midrash también trae una segunda interpretación, que hasta ahora no la vimos. Hasta ahora vimos Mejilta, hombres y mujeres. Mejilta, lenguaje suave y principios fundamentales a las mujeres y después a los hombres. Y después vimos el Midrash, que dice a las mujeres lo que ellas pueden escuchar, y palabras, principios fundamentales, que dijimos que es generalizado, limitado, y a los hombres más detallado. Ahora viene el Midrash y dice una segunda interpretación, Davar Ajer. Después que explicar que a las mujeres se les dice Rashei Dvarim, porque eso es lo que ellas pueden escuchar, dice Davar Ajer, otra explicación. ¿Por qué las mujeres primero? Porque el versículo dice, así le dirás a la casa de Jacob, que son las mujeres. Y luego a los hombres. ¿Por qué primero a las mujeres y no primero a los hombres? Dice el Midrash, porque las mujeres son más entusiastas, más ágiles para cumplir las mitzvot. Entonces, si la primera explicación del Midrash implica una recepción de algo menor a las mujeres, porque tienen, vamos a decir, una capacidad analítica menor y tienen menos responsabilidad en la Torá, etc., surge la pregunta, ¿por qué dirigirse primero a las mujeres? El Midrash responde, no. ¿Sabes por qué Hashem le dio a las mujeres? Según la primera explicación del Midrash, Hashem le dio menos a las mujeres que a los hombres. Entonces, ¿por qué lo trae primero? Que lo traiga después. Hashem tenía que haber dicho primero, Moshe tenía que haber dicho primero a los hombres y después a las mujeres. Dice, no, porque las mujeres tenían ese amor, ese entusiasmo por las mitzvot.
Un mérito tienen las mujeres. Su entusiasmo. En cambio, según la Mejilta, la segunda interpretación, ¿sabes por qué las mujeres van primero? Porque recibieron los principios fundamentales, el núcleo y la esencia de la Torá. Y los fundamentos, obviamente que el núcleo siempre tiene que ir antes que los detalles. Les quedó todo maravillosamente explicado y las preguntas respondidas. Para finalizar, el Rebbe dice, bueno, ¿por qué a las mujeres le dio la esencia de la Torá? El Midrash dice que le dio a las mujeres porque tenían ese don. Pero, ¿por qué las mujeres reciben la esencia de la Torá? Y el Rebbe ofrece una explicación basada en las cualidades espirituales de las mujeres. A menudo se observa que las mujeres tienen una conexión más innata, más directa con la fe, con la emuná y con el temor a Hashem, con el Hirat Shamayim. Aunque a veces se explica superficialmente, diciendo que como las mujeres son menos analíticas, entonces tienen una emuná, una fe, se creen cualquier cosa. La raíz profunda y verdadera, dice el Rebbe, es que en ella brilla una fe de una manera más esencial, más cercana a como es desde la perspectiva misma de Hashem. Y el Rebbe lo relaciona con que el hecho de que una persona, la identidad judía va por la madre. Ahora, si uno es Cohen, Leví o Israel, después los detalles de qué tipo Yehudí es, eso va por el padre. Entonces dice, lo principal, la fe, la emuná, el Hirat Shamayim, el temor a Hashem, va por la madre. Los detalles, si sos Cohen, Leví, Israel, bueno, eso te lo va a dar tu padre. ¿Qué tipo de servicio a Hashem? Entonces el Rebbe lo relaciona con lo que dijimos antes, Rashei Dvarim, los puntos principales o fundamentales de la Torá. La esencia la establece la madre. Rashei Dvarim, la esencia de todo, fundamental, la madre. Los detalles van los dikdukim, los detalles de qué tipo de... Eso va por el padre. Esta perspectiva, entonces, para ir cerrando, ilumina por qué las mujeres están exentas entonces de los mandamientos positivos que dependen de un tiempo, mitzvot, aseh, shazman, gramá. Todos sabemos que las mujeres no tienen que poner tefilín, no tienen que hacer un montón de mitzvot, que son mitzvot positivas, activas, que tienen un tiempo determinado. Porque estos mandamientos están limitados por un tiempo, por un momento específico. Al estar conectados, las mujeres, al estar conectadas con lo general, con lo esencial de la Torah, que trasciende el tiempo, están principalmente obligadas a aquellos mandamientos que no tienen una limitación temporal específica, que son los mandamientos negativos. En cuanto a los mandamientos negativos, o sea, lo que no se puede hacer, no hay diferencia entre mujer y hombre. Ahora, los aspectos de la Torah que se manifiestan dentro del tiempo, dentro de las limitaciones del tiempo, pertenecen más a la expresión del medio cuerpo masculino, vamos a decir, del hombre, del alma.